Vamos con nuestra siguiente sección, un café con Camilo Medina, donde vamos a tener un invitado especial en el día de hoy. Eh, Muy buenos días, Camilo. Nos estamos conectando en estos momentos. Camilo, buenos días. A un café con Camilo Medina. Está sin micrófono en estos momentos. ¿Cómo estás, ¿Ya? Camilo? Sí, ahora sí. Buenos días, Camilo. ¿Cómo estás? Hola Jimena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, empezamos desde el día de hoy con nuestra sección Entre los Dos. Vamos a tener un invitado especial. En el día de hoy tenemos a Juan Carlos Matamoros López. Él es economista con posgrado en el exterior y Colombia. Economista. Juan Carlos, ¿cómo estás? Presento economista posgrado en el exterior y Colombia, 40 años en el sector financiero, ejecutivo top senior de banca y seguros, consultor y socio de firmas de consultoría internacional en asesoría de banca y seguros en proyectos de transformación integral, modelos comerciales, procesos y tecnología en diversos países de Centro y Suramérica. Agudo observador, analista económico y columnista del diario El Espectador en Colombia. Muy buenos días, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Está sin micrófono, Juan Carlos. Ahora Ah, sí te tenemos con micrófono. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. muy bien, Jimena, muchas gracias, muy amable. Bueno, estás invitado a un café con Camilo Medina. Tenemos aquí varias preguntitas para ti, que eres todo un experto en el tema económico, en todo el tema de lo que pues, se mueve el sistema financiero y el sistema asegurador. Ok, ¿Cómo se han visto afectadas las economías en Colombia y Latinoamérica por la pandemia y cómo podrían salir adelante? bueno, Cuéntale a nuestros oyentes porque esto ha sido como el coco con todo lo que viene sucediendo, no ha sido sencillo. sí, la verdad ha sido una situación muy complicada, especialmente para nuestra región. Cuando uno le hace seguimiento a las cifras de la pandemia, pues digamos que uno como que debe mirar dos partes. Uno es el impacto en los temas de salud, los temas de infectados, los temas de muertos, etcétera. Y otro es el impacto en la economía, que quiérase o no, lo uno afecta lo otro. Y digamos que es triste de alguna manera ver cómo a una región como la nuestra en Latinoamérica el impacto ha sido realmente brutal. Uno a veces se queda solo mirando los indicadores país por país y como que no hace la agrupación por la región. Y cuando uno empieza a analizar eso, se da cuenta de cómo nos ha golpeado de fuerte en Latinoamérica y el Caribe esta pandemia. Por decirte algo, si Latinoamérica y el Caribe tiene el 8% de la población, nosotros somos el 8.4% de la población mundial, pero hoy tenemos el 26% de los infectados y el 27% de los muertos. Es decir, esto es una bestialidad, ¿sí? Es decir, aunque la letalidad nuestra, que es del 3%, es muy similar a la del mundo, sí estamos mucho más afectados en cuanto a número de infectados. Es decir, la pobreza de nuestros países, la desigualdad de nuestros países, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que la pandemia en realidad nos dé muy, pero muy duro. Cuando uno ve los países latinoamericanos y encuentra que, por ejemplo, dentro de los 10 países con más infecciones del mundo hoy, pues tenemos 5 países latinoamericanos, 5 países de los 10 más infectados. Está Brasil, que es el tercero, Colombia, Perú, México y Argentina. Esos son los 5 países latinoamericanos que están en el top 10 de los infectados. Lo mismo en muertes. Es decir, tenemos a Brasil, a México, a Perú, Colombia es el país número 11,
Es decir, nuestra región ha sido muy, muy afectada por el tema de la salud. Y eso en cuanto a esa, digamos, a esa perspectiva. Si uno mira al otro lado, ¿qué ha pasado con la economía? Pues el impacto sí ha sido verdaderamente desastroso. Y tal vez es porque, digamos, la economía de nuestros países, a diferencia de los países desarrollados y de los países europeos, tiene un porcentaje de informalidad mucho más alto que en esos países. ¿Sí? Es decir, nuestras economías tienen 40% de informalidad en muchos de los casos de países latinoamericanos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo afecta la pandemia a la economía? Y la puede medir de diferentes maneras. La más tradicional, el crecimiento del PIB. Y se encuentra uno, pues que el mundo, por ejemplo, en teoría el mundo en total va a decrecer algo más del 5% en su Producto Interno Bruto. Pues acá en Latinoamérica y el Caribe las expectativas son cercanas al 8% de decrecimiento, 7 punto algo de decrecimiento para Latinoamérica y el Caribe. Colombia, que es lo que tenemos más cercano, ¿no? En mi país, hasta ayer la previsión era que íbamos a decrecer 7.9% y salió una cifra del Fondo Monetario que dice que no, que ¿cuál 7.9? Que esto ya va por encima del 8.2%. Es decir, muy, muy afectados. Y muy afectados además en el tema de desempleo, que es lo que es más grave. Es decir, el impacto en desempleo implica millones y millones de latinoamericanos que se han quedado sin empleo a través de esta pandemia. Antes de la pandemia, toda esta región tenía 25 millones de personas. Eso usted imagínese lo que es 25 millones de familias que no tenían empleo. Ahora, tras la pandemia, estamos en 41 millones de personas sin empleo. Hay unos países más afectados que otros. ¿Sí? Países en donde el desempleo ha pasado del 8 al 10, en algunos países centroamericanos, en otros como Colombia, como Costa Rica, estamos sobrepasando el 20% del nivel de desempleo. Y esto tiene un impacto inmediato en el aumento de la pobreza. Es decir, Colombia y toda Latinoamérica venía de unos años que fueron muy productivos, muy positivos en el tema de reducción de la inequidad. Veíamos que todos estos países venían aumentando la clase media, disminuyendo los pobres, la pobreza absoluta, ¿sí? Pues con esta pandemia nos devolvimos 20 años, 20 años. De manera que hoy tenemos los niveles de pobreza que teníamos hace 20 años, como si hubiéramos perdido esos últimos años. De manera que esto es como el dicho que al caído caerle, pues la pandemia nos volvió pedazos. Y pareciera a veces, cuando yo oigo estas cifras y te digo estas cifras, yo me imagino, Jimena y Camilo, que les parecen dramáticas. Y es que no es que parezcan, es que son dramáticas. Y a veces pareciera que nuestros gobiernos, no creo que no se den cuenta, sino que quieren tapar el sol con un dedo. Y todavía escucha uno a los gobiernos decir que es que vamos muy bien en esto de la pandemia. Y en realidad, peor imposible. Pero tenemos un panorama bien complejo. Bueno, ahí ya ahora continuamos con las preguntas que tenemos desde tu experiencia y desde tu expertise, cómo lograr salir de esto. Le doy paso a Camilo para las preguntas. Ok, gracias. Ok. Bueno, Juan Carlos, un saludo muy especial. Quiero hacerle la siguiente pregunta. Aprovechando su experiencia en el sector empresarial, en la banca, en el sector de seguros, ¿qué diagnóstico nos puede hacer de cómo ve usted el sector empresarial colombiano y latinoamericano? Bueno, pues el sector empresarial efectivamente ha salido sumamente golpeado por el tema del confinamiento. Como
Es decir, para bien o para mal. Todos los países del mundo, con poquísimas excepciones, encontraron que la mejor manera de enfrentar la pandemia era el confinamiento. Eso lleva a que no se pueda ni siquiera trabajar en las empresas. Las empresas tuvieron que reinventarse, como dicen, ahora a cada rato es la palabra más usada, reinventarse y resiliencia, ¿sí? Pero todos tuvieron que hacerlo muy rápidamente para empezar a trabajar a distancia, pero hay cosas que no se pueden trabajar a distancia, ¿sí? De manera que las empresas sintieron fuertemente el impacto de la pandemia. Además, en estos países, en la medida que aumenta la pobreza, en la medida que aumenta el desempleo, el problema es un problema de demanda, ¿sí? No es un problema de ninguna otra clase. Aquí lo que tenemos para esta depresión latinoamericana, ¿sí? Esta depresión económica latinoamericana, es un tema de demanda. Las empresas no están encontrando quién les compre sus productos, básicamente porque la clase media se redujo sustancialmente, se aumentó el número de pobres. Y hasta ahora estamos los países latinoamericanos sacando la cabeza. Cuando uno ve las diferentes curvas de pandemia en muchos países latinoamericanos, tal vez con la excepción de Argentina, todos vamos hacia abajo, ¿sí? El problema es que ya sabemos por la experiencia europea que vienen los rebrotes, de manera que aquí esto no se ha terminado, ¿sí? Y mientras no encontremos una vacuna, ¿sí? Pues nuevamente va a haber confinamiento y nuevamente va a volver a pasar todo esto. De manera que para las empresas ha sido muy duro. Y acá hay que diferenciar, yo quisiera diferenciar las empresas grandes de las empresas medianas, pequeñas y lo que en Colombia llamamos las MIPYMES. Es muy distinto el efecto en cada uno de esos niveles de empresas. Y es muy distinto también los niveles de solidaridad que han demostrado las empresas frente a este problema de la pandemia. Y yo le diría que, de alguna manera, tristemente, entre más pequeñas las empresas, son mayores los niveles de solidaridad, pero viceversa. Es decir, las pequeñas y pymes hicieron lo imposible para mantener a sus empleados, a una costa de su propio pecunio. Uno encuentra las MIPYMES de 6, 8, 15 empleados, en donde los dueños perdieron plata, se hicieron menos ricos, se hicieron más pobres por mantener sus empleados. Tal vez eso en las grandes empresas, esos mismos niveles de solidaridad no se ven. En las grandes empresas, pues lo primero que se hizo fue empezar a enviar gente a vacaciones, a liquidar contratos, a dar licencias no remuneradas y a esperar que alguien ayudara. Y el gobierno lo intentó, en Colombia por lo menos. Y era muy importante hacerlo, tratar de que las nóminas no se afectaran, tratar de que los empleos se mantuvieran. Y efectivamente terminó el gobierno entregando un apoyo del 40% de un salario mínimo a todas las empresas que hubieran reducido sus ingresos por cuenta de la pandemia. Desafortunadamente, y tal vez eso es lo que ha marcado lo que ha pasado en Colombia en particular, y es que el gobierno reacciona siempre muy tarde y muy escasamente. Desde que empezó la pandemia hasta que empezó el PAEF, ¿sí? Los apoyos a las nóminas, pues pasaron 3 meses en donde todos los analistas le decíamos al gobierno, oiga, esto hay que hacer cosas, hay que ayudar, hay que proteger las nóminas, oiga, hay que entregar unos ingresos solidarios. Y desafortunadamente se demoraron en hacerlo. Y no solo se demoraron, sino que la gran ayuda fue el 40% de las nóminas, lo cual claramente es insuficiente, ¿sí? Y es un poco como no haber entendido que al no dar esas ayudas, nos estamos afectando todos.
es que a veces se entiende que es que esto es ayudar a los pobres. No, 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 es que esto también es ayudar a las empresas, porque si la gente no tiene cómo comer, no tiene cómo comprar, pues no le compran a las empresas y las empresas se ven afectadas. Cuando las empresas y las personas se ven afectadas, se va a afectar también el sector financiero. A ver, eso todavía no lo hemos visto en Latinoamérica. No lo hemos visto. Incluso les digo una cosa. Ustedes ven, ¿no? En días pasados salieron los datos de cartera vencida en Colombia. Oiga, ¿ustedes saben que mejoraron las cifras de cartera vencida en Colombia a raíz de la pandemia? Claro, mejoraron porque como se dieron ayudas desde los bancos hacia los deudores, es decir, se les permitió aplazar, diferir los pagos de sus cuotas, pues la cartera no quedó como cartera vencida, incluso mejoró. Okay. Pero no creamos que esto va a durar. Por supuesto que el impacto de lo que está ocurriendo en la economía real va a tocar al sector financiero. Por supuesto que veremos en el 2021 un aumento de las carteras vencidas y un aumento de las provisiones por mala cartera que van a impactar seguramente los resultados financieros del sector financiero el próximo año 2021. Entonces, es un poco como lo que ha pasado con las empresas a raíz de esta pandemia. Estamos en este momento en vías de una normalización a la nueva realidad, pues, en donde vamos seguramente a recuperar empresas, pero son muchas las empresas que salieron del ring. Son miles las empresas que existían y ya no están en Latinoamérica. Bueno, Juan Carlos, ¿qué acciones adicionales se podría ejercer en el sector privado, en el sector empresarial como el financiero para tener un mejor futuro post-pandemia? Sí. Pues mire, yo creo que lo que hay que hacer en las empresas, en el sector financiero, en general en toda la sociedad, es procurar ser más solidarios. ¿Sí? Yo lo resumo como que hay que ser más solidarios. Cuando en las empresas tenemos que entender que si no volvemos a recuperar el empleo que perdimos, pues el problema de demanda va a persistir. Hay que entender que en esto todos vamos a perder algo. Es que cuando uno ve en las empresas, parece que no existiera la conciencia de que es que a todos nos toca poner, como decía algún político colombiano que acá todos ponen, pues eso no parece haber sido suficientemente entendido. Y entonces cada una de las empresas ha intentado salir de esto salvándose él. Estamos todavía en el sálvese quien pueda. Y el gobierno tampoco es que haya ayudado mucho, ¿sí? En ese sálvese quien pueda. Juan Carlos, ¿Sí? perdón, le interrumpo. Quería, ya que está hablando del Estado, y el Estado, digamos, es el que regula y el que manda las señales al mercado, ¿usted qué cree desde su visión que puede hacer el Estado para hacer propuestas disruptivas, para proponer una reactivación económica? Ok. Pues mire, el Estado para mí es responsable en gran parte de esta situación. Para algo tenemos Estado, ¿sí? Es para que ejerza las acciones comunes que nos salven como sociedad, que nos ayuden como sociedad. Y yo creo que los estados están entendiendo eso. Lo que pasa es que, como se los dije hace unos minutos, lo entendieron no con, digamos, muy tarde, ¿sí? Y con mucha tacañería de alguna manera. Si ustedes ven las cifras con las cuales los países desarrollados han intentado parar el problema económico derivado de la pandemia, pues encuentra uno que hay países que han invertido incluso más del 10-12% de su Producto Interno Bruto en planes para aplacar los impactos económicos de la pandemia. Acá en Latinoamérica
lo empezamos a hacer siempre, como siempre, tarde y como siempre, insuficiente. ¿Sí? Y muchas veces nuevamente, como si uno tapando el sol con un dedo resolviera los problemas. ¿Sí? Entonces empieza uno, fíjense, voy a dar el caso colombiano. Ustedes recuerdan al principio, lo primero que hizo el Estado fue decir, vamos a generar líneas de crédito para ayudar a las empresas, para que no tengan que despedir sus empleados. Sí. Todos sabemos hoy que eso no sirvió absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque los bancos no le prestaban plata a unas empresas que se iban a quebrar. Sí, simplemente. ¿Sí? Luego entonces dieron paso un mes y dieron las garantías del Fondo Nacional de Garantías para que los bancos tuvieran una mejor, digamos, visión del riesgo de las empresas y pudieran prestar la plata. Algo sirvió, pero no fue suficiente. Pasó otro mes, otros 2 meses y ya vamos en 4 o 5 meses de la pandemia cuando aparece las ayudas para el pago de las nóminas y nos salen con que es que ayudan con el 40%, ¿sí? Y que de ahí hasta tal fecha. Hoy en día ya nos han dicho que esto va a, digamos que se va a alargar en el tiempo hasta junio del 2021. Digamos que esas son medidas en el camino correcto. Lo otro que hizo el gobierno muy escasamente, sobre todo en países como los nuestros, que les decía yo antes, que son países con una informalidad muy alta, pues no basta con apoyar a las empresas para proteger nóminas, porque la mitad de nuestra fuerza de trabajo no es empleada, son informales. ¿Sí? Ahora, los llamamos ahora más elegantemente emprendedores. Acá tenemos emprendedores de empanadas y arepas, ¿sí? Y esa es la informalidad que hay en nuestros países. Y el gobierno se le olvidaba eso. Y ahí vino el tema del ingreso solidario, ¿sí? La renta básica. Vamos en el camino a la renta básica, ¿sí? Ese concepto de renta básica universal que existe en alguno que otro país, pues en principio ha sido visto en nuestros países latinoamericanos como unas propuestas como demasiado izquierdosas, que nuestros gobiernos no se sienten cómodos con eso, ¿sí? Sienten que eso es regalar la plata. Pues resulta que al final el gobierno tuvo en Colombia que crear un ingreso solidario. Lo que pasa es que no llega al 20% de un salario mínimo. Entonces, nuevamente les digo, tarde e insuficiente. ¿Sí? Pero eso es lo que había que hacer. Había que meterle plata en los bolsillos a la gente que no podía salir a la calle, o si no, ¿cómo comen? ¿Sí? Y finalmente se hizo de manera insuficiente. Y por eso en países como Colombia, lo que ha hecho el gobierno para manejar estos efectos económicos de la pandemia no llega al 3% del PIB. ¿Sí? Y lo que pasa es que a veces el gobierno dice, no, es que mire, porque si sumamos las garantías que podemos dar, a ver, una cosa son las garantías, otra cosa es efectivamente la ayuda entregada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podría y debería haber hecho el gobierno y todavía va a tener que hacer el gobierno. Y esto se complica porque, digamos, esto unido al descontento, a la indignación que venía en todos nuestros países desde el año pasado, que hay manifestaciones, que hay protestas, que la gente está indignada, que la inequidad de nuestra región no se soporta, pues ahora que la gente está volviendo a salir a las calles, también está saliendo a las calles a protestar, ¿sí? De manera que esto no para aquí, esto es una calderita que tenemos ahí hirviendo con el fuego por debajo de la inequidad. De manera que el gobierno tendrá que seguir actuando por ese camino. Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La situación no está fácil, necesitamos meterle ganas desde la empresa, desde el gobierno, desde todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Estás en albarradioguanajuato.com.
que tengas un lindo fin de semana y saludes a todos nuestros oyentes y los esperamos dentro de 8 días de 10 a 11:30 en Alquimízate. Un abrazo y lindo fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.